andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, este programa en el que cada semana intentamos entender y analizar lo que pasa en Colombia, lo que pasa en las noticias del mundo. Como siempre, soy Camila Carvajal, gracias por estar con nosotros en esta que fue una semana tan activa. Terminó oficialmente la visita del presidente Petro en Washington, en Estados Unidos. Finalmente el mandatario colombiano se reunió con su nuevo mejor amigo, Donald Trump. Muchos dirán que estoy exagerando, yo no sé si nuevo mejor amigo, pero lo que sí es cierto es que la reunión en el despacho Oval de la Casa Blanca le puso fin a más de un año de crisis diplomática con ese país, con el país norteamericano. En los mejores términos se dio esa reunión en la que ahora hay que esperar su consecuencia principal, si finalmente el presidente Gustavo Petro, su esposa, su hijo e incluso una de sus manos derechas, Armando Benedetti, salen de la lista Clinton. No tiene mucho sentido que continúe en esa lista donde están los narcotraficantes, un hombre que se reúne con Donald Trump y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, termina diciendo que es genial y que fue una reunión cordial y necesaria. Más allá de eso, esa reunión sí sacudió el panorama en Colombia. El gobierno, apenas días después del encuentro y de ofrecer las cabezas de los jefes de las bandas al gobierno norteamericano, hizo el que se convertirá en el primer bombardeo de la administración Petro a la guerrilla del ELN. Ocurrió en la región del Catatumbo, hay 7 guerrilleros muertos en medio de un bombardeo de una operación de las fuerzas militares, que también es un mensaje a alias Pablito y compañía, que son los blancos. Pablito, el jefe del Clan del Golfo Chiquito Malo, e incluso los disidentes de las FARC, de los que habló Gustavo Petro en esta reunión con el presidente Donald Trump. Termina esta reunión, vuelve la comitiva a Colombia, que está de cara a las elecciones, pasando por su momento político más agudo. Se acabó el plazo. Oficialmente, desde este viernes que acaba de pasar, la registraduría inició la impresión de los tarjetones. Esos que usted y yo, que todos los colombianos encontraremos en las mesas, en los puestos de votación, exactamente en un mes, el próximo 8 de marzo. La registraduría, después de tantas novelas, ha empezado el trabajo con varias decisiones. Por ejemplo, que Iván Cepeda no va a la consulta del Frente Amplio. No puede hacerlo porque ya participó en una consulta y eso hace que la izquierda esté dividida. Porque Roy Barrera se mantiene y como revivió Daniel Quintero, entonces aquí también está el futuro de otros candidatos como Juan Fernando Cristo e incluso Camilo Romero, esperando qué pasa a uno que invitaron a última hora, a Luis Gilberto Murillo. Así las cosas, van a ser 3 consultas las que usted va a encontrar en el tarjetón: la de la izquierda, la de centro de Claudia López sin Fajardo y sin Mauricio Armitage, el exalcalde de Cali, que finalmente dijo que no. Está Claudia López con el señor Huertas, producto de esa consulta que han llamado la de las soluciones, y claro, la gran consulta por Colombia con 9 aspirantes. Muy movida la política, producto de esta semana decisiva de cara a las parlamentarias, y con esas elecciones del 8 de marzo también se definirá el camino político para la presidencia. Miren ustedes, finalmente quienes están punteando en las encuestas, Iván Cepeda, Abelardo de las Priellas, Sergio Fajardo, pues son aquellos candidatos que van directo a primera vuelta, que ya no se meten a esto de las consultas, que es la manera también de medirse. Vamos a ver qué pasa, y ese es el análisis de esta noche, porque el pacto histórico sufrió varios golpes, no solo el de Cepeda, también el de los enredos que hay alrededor de las listas de esa colectividad para la Cámara de Representantes en varios departamentos, producto de problemas o irregularidades en la manera como se hicieron coaliciones, en no respetar el orden de la lista dependiendo de los resultados de la consulta. Todo eso ha hecho que hoy en el pacto histórico hablen del Consejo Nacional Electoral como un consejo politiquero que está tomando decisiones para afectar al pacto, de derecha. A los magistrados les han dicho un poco de todo, pero eso nos tiene en un muy interesante panorama político. Ese es el ambiente de esta noche, esa es nuestra conversación. ¿Para dónde va la izquierda? ¿Qué tan dividida termina la izquierda en Colombia y el pacto histórico, producto de que Iván Cepeda ya no esté en la consulta?
¿Será que Roy Barreras le ganaba a Cepeda la consulta? ¿Será que la izquierda va a terminar en primera vuelta con dos candidatos fuertes que son Cepeda y de pronto Roy? ¿Será que Daniel Quintero se mete? ¿Qué está pensando el presidente Petro? ¿Qué piensan las bases del petrismo? De eso hablaremos esta noche. Bienvenidos. Una primera pausa y en segundos saludo a nuestros invitados que estarán aquí para ayudarnos a entender este panorama político. Una pausa, en segundos regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros, bienvenidos. Lo prometido, la discusión de la semana. Si usted todavía tiene dudas de qué pasó esta semana que está terminando con Iván Cepeda, el candidato que lidera en las encuestas, lo invito a que se quede en esta charla. Esta noche vamos a intentar entender ¿para dónde va la izquierda en la consulta del próximo 8 de marzo, en las elecciones de Congreso? Pero ¿para dónde van los candidatos presidenciales? ¿Y por qué lo digo en plural? Porque si bien el que puntea es Iván Cepeda, aquí empezaron a aparecer muchos nombres metidos en esa tolda, en la de la izquierda, en esas banderas del progresismo que han provocado tantos nombres, una división y ahora hasta una pelea interna producto de lo que está pasando, con decisiones del Consejo Nacional Electoral en la mitad, que hacen que los candidatos también se hayan tenido que mover esta semana. Por eso voy a empezar, saludo a nuestros panelistas, voy a empezar a mi derecha. Arrancamos con Cristian Gómez, es economista, es cara conocida del Andén. Cristian, bienvenido, buenas noches. Hola Cami, buenas noches, siempre un gusto estar acá contigo acompañando. No le voy a cobrar esa publicidad política, yo sé que usted está en campaña como muchos por aquí, así que de eso también hablaremos más adelante. Saludo esta noche también a Juan Diego Sanabria, es consejero de Juventud, está en el Pacto Histórico y su opinión esta noche será fundamental para entender el pacto y la izquierda en Colombia, para dónde van. Juan Diego, hola, buenas noches. Hola, buenas noches para todas y para todos, sobre todo para quienes nos ven y nos escuchan en este debate tan interesante y coyuntural. A propósito, es que nos falta apenas un mes para ir a las urnas y tomar esas decisiones en las primeras elecciones de este año, y una cara nueva que se suma hoy al Andén, que está aquí con nosotros. Es un gusto saludar a Juan Sebastián Pérez, politólogo y asesor político. Juan Sebastián, bienvenido, gracias por aceptar este diálogo. Gracias, buenas noches Camila, a todos quienes nos ven y nos escuchan, un gusto venir aquí a debatir y a conversar un poco sobre el futuro político en las elecciones de la izquierda. Sí señor, Juan Diego, voy a empezar con usted por razones normales, vámonos para el pacto histórico. Iván Cepeda es la noticia esta semana, porque después de esa novela tan difícil de entender del CNE, los magistrados, los jueces, los conjueces, el otro, el concepto, finalmente lo que pasó es que Iván Cepeda, el candidato del pacto histórico, no estará, no puede, fue sacado de la consulta de la izquierda, esa que bautizaron el Frente por la Vida, y que iba a ser la manera de escoger un candidato para la izquierda el próximo 8 de marzo. En el pacto histórico, esta decisión, políticamente hablando, ¿qué significa cuando ya anuncian que todos en el pacto histórico se van de la consulta pensando en la primera vuelta, porque se inscribirá como candidato para esa primera vuelta en mayo próximo? Políticamente, ¿eso qué significa? Bueno, aquí hay que decir con claridad que para el pacto histórico esto significa una reiteración a lo que ya hemos venido enunciando desde hace bastante tiempo, y es un golpe político por parte del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones y de cara a la posibilidad contundente de que el pacto histórico se consolide como el partido político más grande de este país, que en efecto a hoy lo es en términos prácticos, es el partido político con mayor afinidad política y social en Colombia, y por tanto el partido político que va a ganar las elecciones presidenciales y que va a ganar las elecciones del Congreso. Y entonces esto lo entendemos como lo que es un golpe político contundente contra el pacto histórico, en la medida que el Consejo Nacional Electoral es un órgano fundamentalmente político. Esta no es una discusión técnica en ninguna medida, ni normativa necesariamente, sino una medida o una decisión completamente política, con unos cálculos políticos de cara a las elecciones legislativas y a las elecciones presidenciales. Es un escenario bastante complejo en el que nos ponen, pero de todas formas vamos a lograr llegar lo más fortalecidos y fortalecidas posibles a la primera vuelta y a las elecciones legislativas para
hacer contundente que Iván Cepeda será el próximo presidente de este país. Claro, pero Cristian, a ver, los argumentos del Consejo Nacional Electoral es que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, no puede participar en esta consulta porque ya lo hizo en una. En la de octubre pasado, esa en la que le ganó a Carolina Corcho, hoy cabeza de lista precisamente de ese movimiento al Congreso de la República. ¿Usted coincide con Juan Diego? ¿Esta al final es una decisión del Consejo Electoral con motivos políticos o es que sí hay un impedimento legal producto de esa pelea eterna de si participar en la consulta de octubre lo impedía para la de marzo? ¿En qué posición está usted? Bueno, mire Camila, casualmente yo estaba ayer en esa audiencia en el Consejo Nacional Electoral cuando se dio ese veredicto, ¿cierto? Ahí hablaron entonces dos conjueces que estaban invitados y cada uno dio su punto de vista, uno estaba de acuerdo y como que seguía la postura de algunos magistrados. Apoyaba la ponencia, exacto. Sí señor. Sin embargo, el último fue el que fue determinante, muy poquito tiempo, y dijo, mire, es que una persona no puede participar en dos consultas. Yo le voy a decir una cosa muy sencilla y es, uno no puede ir por ahí a delinquir a la calle y luego decir cuando lo aprese la policía, es que está contra mí la policía, me tienen entre ojos y me quieren coger. Lo que estaba haciendo Iván Cepeda estaba mal. Ahora, que el Consejo Nacional Electoral es un órgano político, lo tenemos clarísimo todo, ¿cierto? Pero lo políticamente correcto, vea usted Camila, era dejarlo, porque es que aquí lo que iban a hacer era martirizarlo y hacer como... Ese va a ser el argumento de las personas del Pacto Histórico y de la izquierda. No nos dejaron participar, esto es un ataque político. No. Esto es actuar en derecho, digamos, y estaba mal hecho. Una persona, según la ley, no puede participar en dos consultas. Ya participó en una, pare de contar. Lleva una ventaja grandísima ya como ganador de una consulta. Además, ya recibió una cantidad de dinero inmensa del bolsillo de los colombianos. Aquí nos evitamos unos 20.000 millones que le hubieran dado más de más en reposición de votos y que seguramente marcarían una ventaja en la primera vuelta que se va a llevar a cabo en el mes de mayo. Pero esto no solo es de plata o del órgano político que se llama Consejo Nacional Electoral, porque Juan Sebastián, ¿cuál era el interés de Iván Cepeda de estar en la consulta? ¿Por qué esa pelea casi que contra todo para ir a la consulta si el resultado se sabía? Pareciera que Iván Cepeda no tenía rival y que podía ganarle a Daniel Quintero, a Roy Barreras, a Camilo Romero, que ya el resultado un poco se sabía. ¿Por qué entonces la insistencia del candidato Cepeda en ir a esa consulta? Porque las dirigencias políticas del Pacto Histórico sabían lo complicado que podía ser tener el riesgo de separar precisamente a los diferentes sectores de izquierda. Han subestimado mucho el poder político de Roy Barreras. Por eso hoy está pasando lo que está pasando. A Cepeda le convenía poder articular los diferentes sectores del pacto y de las diferentes tendencias de izquierda porque tenían que unificarse en torno a una primera vuelta que iba a estar muy complicada en términos de la unificación de fuerzas y cómo iban a tratar de combatir la fuerza de las Priella. Pero hoy, pues con estas jugadas políticas y también jurídicas que se están dando, como lo dice el compañero, pues lo pone en jaque en términos de que van a entrar a una primera vuelta divididos. Roy ya lo dijo, la consulta se va a hacer, quiera o no el Pacto Histórico, y esto va a romper las filas por la falta de militancia no solo de la izquierda política, sino de los sectores políticos que tenemos en este país. Juan Diego, ¿esa izquierda a la que usted pertenece está hoy dividida producto de esta situación? Aquí hay que decir algo también con contundencia y es la premisa de la izquierda y el Pacto Histórico es unidad ante todo. Lo hemos mencionado en todos los escenarios en donde hemos estado. Unidad es el camino y vamos a encontrar la forma, ténganlo por seguro, de llegar a la unidad, ojalá antes de la primera vuelta, para que Iván Cepeda gane la primera vuelta independientemente de los resultados que tenga la consulta el 8 de marzo. También lo ha mencionado Roy Barreras, vamos a encontrar los caminos para que se produzca una unidad antes de la primera vuelta. Por tanto, sobre eso podemos estar seguros y seguras. No hay una división en el Pacto Histórico en este momento que no nos permita unificarnos. Simplemente tenemos que adaptarnos al golpe político que acaban de darle al partido político más importante de este país y que con toda seguridad va a ganar las elecciones, y eso motiva justamente este golpe contundente que hace el Consejo Nacional Electoral en contra tanto de nuestras listas, a la Cámara en varios departamentos, como también a la consulta presidencial que tendríamos participar y que seguramente nos iba a fortalecer como fuerza política el 8 de marzo. Sí, no, yo en efecto también coincido con mi compañero en que se ha subestimado un poquito la fuerza política que tiene Roy Barreras. Ahora entra otro actor supremamente relevante, digamos, por lo que ha sido su historia, que es Daniel. No, vamos por partes porque es que aquí ya me va a enredar esto. Yo los veo a todos muy convencidos y muy de acuerdo con Juan Diego, así que quiero empezar. ¿Usted está seguro
que Roy Barreras tiene capital político para ganarle a Iván Cepeda si se pudiera, hipotéticamente, si Iván Cepeda se pudiera medir con él? No, es que hoy Iván Cepeda, es que a ver, el pacto histórico tuvo una victoria tremenda en octubre que Sí. mal haríamos en reconocer. Por ahí salieron algunos sectores a decir, ay, no, es que eso no fue. No, fue una victoria, eso hay que reconocerlo, ¿cierto? En ese orden de ideas, Iván Cepeda es el candidato más fuerte y en esa consulta hubiera arrasado con cualquiera, incluso con el mismo Roy. Yo lo que digo es que subestiman que tiene una fuerza y que seguramente se iba a dividir. Y aquí nos estamos enfrentando tal vez a la elección presidencial que está más dividida, más hacia los extremos de los últimos, no sé, 20 o 30 años. Entonces, cualquier fragmentación en la derecha o en la izquierda le va a hacer un daño tremendo a cualquiera de las partes. Entonces, en eso, lo que pase con Roy, que seguramente puede ser quien gane esa consulta, le va a restar a Iván Cepeda lo que tiene hoy. Sin duda Roy no le iba a ganar la consulta en un primer momento a Iván, pero precisamente esta conjunción de dinámicas políticas es lo que le permite que si logra acumular las diferentes estructuras nacionales como está tratando de hacerlo y llega a sacar un porcentaje de al menos 1 millón de votos más que lo que sacó Iván Cepeda en la consulta intrapartidista, pues va a poner en jaque a la izquierda, porque va a salir a decir cuál es el argumento para que Iván Cepeda sea la fuerza real de la izquierda cuando yo termino sacando más votos en una consulta que busca unificar los sectores de izquierda, y eso es precisamente el riesgo político que sabía pero Cepeda además, que Camila, podía pasar. Que Petro no ha dicho que Iván Cepeda es su candidato, ¿no? Eso también Así es. Pero también tampoco ha importante dicho que decirlo. Roy, Claro, o que Quintero, o que Camilo Romero. Porque está esperando cuál va a ser su mejor león. Ahora llegamos al punto que más me interesa esta noche en esta conversación. Juan Diego, ¿Roy Barreras representa a la izquierda? Roy Barreras representa un sector importante del progresismo en este país y más que el progresismo, del liberalismo que, digamos, ha estado alineado con ciertas agendas que en alguna medida compartimos desde la izquierda. Sin embargo, sí hay una diferencia allí importante. Roy Barreras representa un sector del liberalismo con el cual logramos llegar en el 2022 a la presidencia y con quienes hemos construido, incluso también con otros personajes, una unidad allí interesante. Pero sí somos sectores distintos. Y por tanto tiene toda la legitimidad para ir a una consulta, para medirse, para movilizar su capital político y demás. Aquí sobre lo que estamos haciendo el llamado desde el Pacto Histórico, para quienes nos ven y nos escuchan, es sobre el sentido de esta decisión que toma el Consejo Nacional Electoral. Y tiene un sentido muy claro y contundente, y es dividir la votación y dividir la posibilidad de que el pacto histórico llegue consolidado, unificado a la primera vuelta con Iván Cepeda. Esa es la intención política del Consejo Nacional Electoral, que es un órgano integrado por delegados y delegadas de los mismos partidos políticos que, como sabremos, pues son mayoritariamente de sectores no afines al pacto histórico y a la izquierda. Eso tenemos que dejarlo claro en la discusión para quienes nos ven. Pero un momento, y es, Camila, la pregunta era clara, no se refería a eso, usted hace una pregunta muy buena además, pero clarísima, que siempre... Yo siempre he pensado en estos últimos años, los últimos 3 años y medio, no se sonrojan las personas del oficialismo, del petrismo, cuando les hacen ese tipo de preguntas, y es, ¿a usted lo representa una persona como Roy Barreras? Un tipo, pues que era, mejor dicho, amaba a Uribe, daba la vida por Uribe, luego pasó por el santismo, hizo de todo, pero que seguro sin él no hubieran podido llegar hoy al poder, ¿cierto? Entonces, como una persona que defiende unos ideales de izquierda, que distan absolutamente de lo que ha sido la trayectoria de Roy. Claro, Roy está ahí hoy acomodado. Roy lo que es un camaleón, lo sabemos absolutamente todos los ciudadanos, quienes sabemos un poquitico de política y quienes no. Entonces, qué difícil es siempre para el progresismo responder esa pregunta. ¿Cómo es legitimar a como dé lugar algo que funciona mal, que está mal? Una persona sensata debería decir, no, hombre, no nos representa. La verdad es que está ahí, nos ha funcionado como socio político y la cosa, pero no nos representa de ninguna manera. Pero entonces aquí yo me vuelvo a representa perder. cosas distintas. Y la gente tiene derecho a creer en cosas. Representa cosas distintas a lo que representa el pacto histórico. Sí, como el presidente Uribe también Pero a ver, representa cosas aquí distintas. me vuelvo a perder, porque si no representa a la izquierda, al menos no esos ideales tradicionales de izquierda del pacto histórico con los que está gobernando el presidente Gustavo Petro, para que estemos claros, si no representa eso, ¿por qué entonces se vuelve una alternativa para la izquierda en la consulta? Porque se subió en ese bus para poder ganar el poder. Para que estuvieran hoy en el poder, Sí, pero tuvieron es que ya tienen aliarse un al candidato, todo vale. pero ya tienen un candidato en primera vuelta, inscrito, se llama Iván Cepeda. Claro, pero ¿Por un qué entonces candidato- la izquierda insiste en participar en esa consulta donde no está su candidato? Pero la izquierda
o sea, es Roy Barreras el que está metiéndose ahí. Es que no, por eso insisto, no olvidemos la sagacidad y la perspicacia y toda la agilidad política que tiene el señor Roy Barreras, que Eso donde es sea se cierto. mete. O sea, Así es, Roy representa la política tradicional de este país, es la forma perfecta para poder meterse entre las grietas del poder, es la manera en la cual se puede articular todo esto que llamamos mermelada para poder generar las reformas que ellos necesitan. Por eso precisamente el pacto histórico no está confiado al 100% de que Iván Cepeda sea su mejor candidato. No tiene gobernabilidad, no tiene cómo armar gobierno, no tiene la suficiente talante político para poder hacerle frente a los debates que van a venir de aquí hacia adelante. La consulta y el debate presidencial sigue muy dormido. Realmente la pelea está siendo entre extremos, pero de una manera muy ligera, por decirlo así. Y cuando entre con la fuerza con la que se esperan las estructuras de Roy, el panorama va a cambiar. Por eso precisamente, como decías, Camila, el presidente Gustavo Petro no ha dicho quién es su candidato, porque él sabe que Iván Cepeda puede no ser el tigre que le gane al tigre. Señor Juan Diego. Yo aquí quiero llamar la atención sobre algo, y es la diferencia entre la mecánica política, las formas y el fondo de las discusiones. Y es sí, en la mecánica política, en las formas de lo político, podemos hacer ese análisis sobre alguien como Roy Barreras, etcétera. Pero no olvidemos el fondo político de lo que es el pacto histórico. Es un pacto, literalmente. Si la izquierda hubiera querido ponerse otro nombre, cualquiera sea, y nos hubiéramos atrincherado todos los sectores políticos de la izquierda, todos los partidos que en ese momento eran las diversidades de la izquierda en general, nunca hubiéramos podido llegar a la presidencia. Y más allá de la mecánica política, más allá de la cantidad de votos, de las formas, quisimos hacer un pacto. Y eso tiene una raíz de fondo en términos de cómo se concibe la política en este país, y que la bandera del pacto histórico tiene que ver, y lo ha puesto el presidente de la República sobre la mesa, con hacer un pacto nacional. Y eso implica hacer un pacto nacional con sectores que representan el liberalismo, como en este caso Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y otros personajes que están en otras orillas políticas, pero con los que podemos compartir sin duda agendas en múltiples sentidos. Pero es un pacto implosionado por dentro. Lo vemos todo el tiempo en X. Después de las decisiones que se tomaron ayer, salen a hablar representantes como Alfredo Mondragón, influencers del pacto como Levi Rincón, como se está esperando que realmente todo el juego político de lo que está pasando es culpa de Roy Barreras implosionando por dentro el pacto para poder hacerse con todo el poder de la izquierda política. Es un pacto que no funcionó bien porque la gobernabilidad y la forma en la que se hicieron los acuerdos con el presidente Gustavo Petro no fue la adecuada para darle la representatividad a los movimientos sociales que, como dice el compañero, son los que articulan este movimiento de izquierda, porque permitieron que penetraran las estructuras desde la política más tradicional para terminar corrompiendo su forma de transformación y de cambio, que nos tiene hoy en un gobierno que básicamente no ha transformado de fondo las realidades que esperaban transformar. Y eso es lo que permite que hoy también el presidente Gustavo Petro seguramente esté entendiendo que el país, quizás en su forma de gobierno y en la manera en la que él quiere conservar el poder, necesita a alguien mucho más al estilo Santos y no al estilo Petro. Bueno, Cristian, pero entonces así las cosas, lo que ya es un hecho es que un señor que se llama Iván Cepeda estará inscrito en primera vuelta para las presidenciales. Mientras tanto, en la consulta hay otro señor que se llama Roy Barreras, que dice: aquí hay consulta de la izquierda con o sin Cepeda. Y apareció lo que muchos han llamado una carta de salvación, como el póker, ese que uno tiene y lo usa cuando toca, y se llama Daniel Quintero Calle. Terminando la semana, cuando en la izquierda estaban en la discusión de qué hacer con la consulta de Roy, que qué va a pasar con Camilo Romero, que qué puede pensar el exministro Cristo, que para dónde va Luis Gilberto Murillo, el Consejo Nacional Electoral revivió políticamente al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y así, pues todo indica que hay esa consulta que tanto decía Roy, algo sabía Roy que los demás no, de por qué se iba a hacer la consulta. Ya que ese sea el escenario, en este caso de Roy Barreras y Daniel Quintero, ¿quién gana? Uy, dificilísimo. Yo creo que ambos son muy hábiles. Uno es un poco más nuevo que el otro tiene un poquito más de hegemonía, de antigüedad, pero es que los dos han demostrado salir con unas perlas que lo dejan a uno perplejo. Yo le iba a hacer un comentario ahorita y era: Roy, si se tuviera que meter a la consulta de la centroderecha, de la gran consulta, allá también cae. Y lo mismo Daniel, no es algo muy diferente. Yo creo que es difícil hoy saberlo,
porque Daniel tiene unas cartas que saca y que uno dice, uy, ¿de dónde sacó esto? Pero para mí es claro que el ganador de esa consulta va a ser Roy Barreras, así como era clarísimo que era un saludo a la bandera si Iván Cepeda hubiera participado en la consulta, y lo único que iba a hacer era un cojonal de plata de reposición de votos y ya. ¿Y no será que la gente de Iván Cepeda, que es mayoría porque todos aquí están de acuerdo en que si él participaba ganaba, pues le ponen un candidato para derrotar a Roy? No lo sé. No lo creo. En ese análisis, Juan Diego, los votantes de Iván Cepeda no se le miden en esta consulta a un candidato, yo no sé si sea Daniel Quintero, yo no sé si se llame Camilo Romero, que le gane a Roy. Los votantes de Iván Cepeda somos todas las experiencias, todos los conjuntos políticos del pacto histórico, que somos muy diversos, todas y todos. Esos son los votantes de Iván Cepeda. Seguramente habrá gente que quiera votar en la consulta que será el 8 de marzo entre Daniel Quintero, Roy Barreras y demás. Y allí, pues, cada cual tiene la posibilidad de participar y de votar por quien quiera. Sin embargo, vamos a decir lo siguiente, y es, cualquier resultado obtenga esta consulta, la gane Daniel Quintero, la gane Roy Barreras, será un resultado que sumará a la unidad antes de la primera vuelta a Iván Cepeda y a la candidatura. Pero Juan Diego, pacto. legalmente eso no se puede. Lo hablábamos antes, le explicaba, quien gane la consulta tiene que ir a la primera vuelta, pues porque para eso se hace la consulta, la ley obliga al ganador, porque si no esto se volvería la feria de recibir reposición de votos, pero me adhiero a una campaña en primera vuelta. Eso no tiene mucho sentido. Sí, la a lo que izquierda sumará en términos del científico y sumará en términos de construir una unidad que tal vez no se construya a partir de las formas concretas, sino a partir de la agenda política que se va a posicionar. Camilo. A lo que voy es a que la agenda del pacto histórico en este momento es unidad ante todo, y buscaremos la unidad antes de la primera vuelta, independientemente del resultado de la consulta. Si la izquierda quiere ganarle a Roy, que Roy no es de izquierda, tiene que articular una candidatura contundente que no tenga el mismo estilo de hacer política que él. Daniel Quintero no es una persona funcional para terminar arrasando en esa consulta, porque precisamente es mucho más conectable una alianza entre Roy y Quintero para terminar reforzando mucho más las estructuras de la consulta. Si la izquierda quiere jugarle políticamente a lo que está haciendo Roy, tiene que meter una candidatura como María José Pizarro o una mujer por el estilo que tenga la capacidad de articular a la izquierda de opinión. Si no, sin duda Roy los va a poner en jaque porque, como decimos, no se pueden bajar de la primera vuelta a menos de que haya un acuerdo y alguno retire su candidatura, pero esto va a ser muy complicado porque Roy mismo lo dijo ayer en Noticias Caracol, la consulta se va a hacer el 9 de marzo, dependiendo de los resultados, veremos cuál va a ser el acuerdo entre Iván Cepeda y yo. Sí, pero yo tampoco veo otro candidato fuerte para dividir esa candidatura de Iván Cepeda. Usted menciona un nombre, pero yo no creo que María José Pizarro se preste para una división en una candidatura que es cierto, es la más fuerte, pero es que aquí las diferencias son apenas porcentuales, por lo que dicen las encuestas. Sí, pero hay una cosa que tampoco estamos teniendo muy en cuenta, Señor. y es quiénes son las personas que votarían por Iván Cepeda, qué clase de población es, cuáles son, y si su voto está completamente informado, tiene un criterio técnico y dice, oiga, es que este tipo, porque ¿quién es Iván Cepeda? ¿Qué ha hecho Iván Cepeda? Meter a la cárcel unos días al presidente Uribe, y eso lo hizo famoso, y justo en la coyuntura de la consulta de octubre lo disparó y tuvo esa gran votación, pero aparte de eso no mucho. Entonces la gente de a pie, que es la misma Camila, que cree que la subida del salario mínimo como se lo subieron es lo mejor que le ha pasado y que se lo agradecen al gobierno y todo eso, y no entienden lo que les va a pasar después por esa subida del salario mínimo, es esa misma gente que dice, no, pues es que ese es el de la izquierda, pero no hay un criterio, digamos, bien formado para decir, no, es que estos votos son de Cepeda y ahí se van a quedar, porque ahí cuando entren otros actores, eso se va a dividir, estoy segurísimo que va a tener unas consecuencias de división importantes. Hay que hacer un llamado sobre algo y hacer un llamado a la sensatez en ese sentido. Si alguien tiene un recorrido político contundente, claro, transparente, lleno de legitimidad en este país, en este momento es Iván Cepeda. Que no conoce la mayoría de la gente. Que es muy distinto al candidato que hoy apoya gran parte de la derecha. Y es que Iván Cepeda es un liderazgo histórico que ha construido a partir del movimiento social, a partir de décadas y a partir de trabajar con víctimas, a partir de trabajar con la gente más excluida en este país, y que además refuerza la agenda de este gobierno, que yo también hago un llamado a la sensatez. Yo creo que hoy es muy difícil que algún sector en este país, incluida la derecha más recalcitrante, no tenga claro o no reconozca que este gobierno ha construido una suerte de cambios que sí incomodan a ciertos lugares
a ciertos sectores de la población, a ciertos sectores de la política tradicional. Es cierto, sí, incomoda, pero hay unos cambios muy contundentes. Yo creo que hoy llamaba a la sensatez en reconocer que este gobierno ha posicionado una agenda y ha posicionado una suerte de acciones que constituyen un cambio contundente en la vida cotidiana de la gente del común, en la vida cotidiana de la gente de a pie, como tú lo mencionas. Eso es un hecho fáctico y contundente. Absolutamente, vea la salud, Camila, cómo la transformaron, cómo se la tiraron. Podemos discutir formas y podemos discutir sobre la pertinencia de X, Y o Z cosas para ciertos sectores, pero algo contundente es que este gobierno ha consolidado un cambio. Bueno, claro, yo les voy a para la proponer gente, una cosa. para las y los trabajadores. Vamos a ponerle nombres a esta discusión. En este caso, Juan Sebastián, la izquierda está dividida entre quiénes. Si ustedes ya me dicen que Roy Barreras no necesariamente representa a la izquierda, en este escenario en el que hay mucho de maquinaria, pero mucho pensando en la primera vuelta, con un candidato ya en primera vuelta que se llama Iván Cepeda, hoy la izquierda política en Colombia está dividida entre quiénes. Aunque Roy no sea ideológicamente de izquierda, sí articula sus estructuras con la izquierda. Así que Roy sería una de esas competencias con Iván, y hay un porcentaje, la verdad, un poco pequeño, pero que hay que tener en cuenta también de la consulta que está armando Claudia López, que sin duda va a ser todo un fracaso, pero que a la vez está fragmentando a la izquierda. A pesar de eso, pues también entra el juego Daniel Quintero, pero aparte de ellos, no hay más candidatos que estén fragmentando la izquierda. ¿Usted saca, Cristian, de esa ecuación a Camilo Romero? Sí, creo que Camilo Romero se vuelve un actor irrelevante, como muchos que hay incluso en la otra orilla, que no suman y restan mucho. ¿Quiénes entonces son la cara que hoy divide a la izquierda? No, en efecto son la persona que se va a ganar esta consulta, que seguramente va a ser Roy Barreras y Iván Cepeda, no hay más. Y en esa división, Juan Diego, entonces, cuando llegan a una primera vuelta, en ese mismo escenario, en el que ya aquí habrá que competir con el candidato de centro, el que gane la consulta de Claudia López, el señor Huertas, lo que termine de pasar con Fajardo, la historia de la derecha, la historia de Abelardo de la Espriella, ¿cómo juega la izquierda? Si tiene esas dos fichas en primera vuelta, suponiendo que están Roy Barreras ganando la consulta e Iván Cepeda ya inscrito en esa primera vuelta, ¿la izquierda cómo juega? La izquierda, en ese caso hipotético, juega con Iván Cepeda, en ese caso hipotético. Sin embargo, cabe resaltar y aclarar que vamos a buscar todos los caminos posibles. Va a ser muy difícil, efectivamente. Esta división fue una división forzosa. Eso que quede claro para quienes nos ven y nos escuchan, ha sido una división forzosa con un fin político muy concreto, y es dividir la votación que obtendríamos en el 8 de marzo de cara al Senado, la Cámara, y también de cara a la primera vuelta con Iván Cepeda, que sería una votación muy contundente y con la que seguramente pasaríamos a la segunda vuelta. Por tanto, la izquierda y el pacto histórico buscará de todas las formas posibles construir una unidad con quien sea que gane la consulta del Frente Amplio. Y en esa misma lógica... Eso es muy difícil, buscaremos la unidad. Claro, es que son difíciles porque si ya ustedes los ven tan fuertes como caras de la izquierda, Juan Sebastián, ¿qué hace ahí el presidente Gustavo Petro? Por eso es que siguen subestimando el poder de Roy Barreras. Si Roy nuevamente, como decía anteriormente, logra sacar al menos 1 millón de votos más de lo que sacó Cepeda en su consulta intrapartidista, que es complicado, pero no hay que subestimar a Roy. ¿Cuál va a ser la decisión del presidente si tiene más votos y legitimidad política, al menos electoralmente, Roy? Yo no creo que eso pase, no creo que Roy se saque más de 3,5 millones de votos, que sería ponerle 1 millón de votos más a lo de Iván Cepeda, no creo, la verdad. Iván Cepeda tiene 1,5 millones de votos en el bolsillo, el día que se hizo contar, por ahí pasó, ese 1,5 millones está en el bolsillo de él, como movimiento puede sumar un poquito más, pero en el bolsillo del candidato es 1,5 millones. Vamos a suponer que Roy Barreras consiga 2, él lo dijo públicamente esta semana aquí en los micrófonos de Blue Radio, aspira a 6 millones de votos. ¿En la consulta? Eso dice Roy Barreras, un señor que está promoviendo la consulta. Supongamos que se pone 2 millones de votos. ¿Qué hace el presidente Petro? Ahí hay un asunto antes de seguir avanzando, y es que no estamos teniendo en cuenta también cómo él puede articular las estructuras de partidos tradicionales para que terminen inyectando su consulta y que infle su resultado y ponga en jaque precisamente el pacto implosionado por eso, yo no le estoy poniendo una ventaja sino de 500,000 votos, pero si quieren pónganle una ventaja de 1 millón, vamos a especular con eso. Si Roy Barreras sobrepasa eso que consiguió Cepeda en octubre, ¿qué hace Petro?
Yo creo que se tira para donde Roy. Yo creo que Roy Barreras es un candidato que le gustaría mucho más a Petro que el mismo Iván Cepeda. ¿Y por qué? Por el trasfondo politiquero más que político. Hoy sus aliados más importantes, sus socios electorales, sus socios en política, se llaman Armando Benedetti, lo ha dejado claro en el circo de ministros que hace de Consejo de Ministros televisado, y Roy Barreras. Con ellos fue que llegó y con ellos es que está aliado. Entonces llegamos, Juan Diego, a mi punto de esta noche. El petrismo existe, tiene presidente y ya sabemos que es un 30% en el país. Hace mucho tiempo está consolidado con el presidente Petro y su proyecto político. ¿El cepedismo existe? No, no existe el cepedismo, existe el partido político más grande de este país que se llama Pacto Histórico, el partido político que va más allá de las figuras representativas, que va más allá de la figura del presidente Petro, y esto lo podemos ver con la rapidez que el Pacto Histórico asumió la candidatura de Iván Cepeda. Vamos más allá de las figuras representativas Bueno, del momento. entonces le Nos compro la ayudamos muy teoría. rápido. ¿Y qué hacen en ese pacto histórico si el presidente Petro, después del 8 de marzo, dice, mi candidato, yo, presidente de la República, Gustavo Petro, que soy el jefe del pacto histórico, mi candidato es Roy Barreras? Si el cepedismo no existe, ¿qué hace el pacto? Lo van a seguir porque este es un país caudillista. Lo que dice Petro se hace y lo que dice Uribe se hace. Así de sencillo. ¿Usted sí cree eso, Ese Juan es Diego? un escenario muy difícil. Es un escenario muy difícil, duro mucho, porque aquí, como lo menciono, para quienes nos ven y nos escuchan, existe la construcción de un partido político que se ha construido a partir de décadas. No, Más pero allá- a ver, por eso, pongámosle el nombre que usted quiera. Si quiere, no me compre mi teoría del cepedismo, está bien, ni del petrismo, solo el pacto histórico. Pero son un partido, es efectivamente cierto, como pasa en Colombia, en la derecha y en la izquierda, en donde se le hace caso al jefe del partido, un señor que hoy se llama Gustavo Petro y que es presidente de Colombia. Si políticamente el presidente se la juega con Roy Barreras, ¿qué va a ser el pacto histórico? Van a tener Apoyar que a Iván comerse Cepeda. otro sapo, como Sí, siempre. Como siempre, tragar sapo, literal, tragar sapo, Claro, ir a votar apoyar por a Roy Iván Barreras. Cepeda. No hay nada que hacer. Nadie le va a decir, Nadie, nadie va a ir a votar por ese Cepeda cuando Petro diga que es Roy Barreras, se lo aseguro. Nunca. El candidato del pacto histórico se llama Iván Cepeda Castro, no solo porque el partido lo eligió, sino por su trascendencia y su trayectoria histórica. Pero Y cuando el jefe natural en Petro todo ya el- dijo que sí era el candidato Iván Cepeda de él, ¿ya lo dijo? No lo ha dicho. Y eso es por alguna razón El que nos ha presidente, metido el a esto. presidente no puede tener candidatos oficiales. Ah, ok. Bueno, pero Pero si entonces sale a no, a hacer ver, alocuciones políticas yo todo quiero el seguir tiempo. intentándolo para poder entender esto, porque Cristian, yo veo a Juan Diego muy seguro de decir, pase lo que pase, el candidato es Iván Cepeda. Si el cepedismo no existe, las plazas, los eventos, casi que el mejor jefe de debate que ha tenido la campaña del senador Cepeda ha sido el presidente. Sí. Evidentemente el presidente Gustavo Petro juega aquí un papel muy importante. Sin ese apoyo oficial, ¿en qué queda la candidatura de Cepeda? Queda resumida a trizas, a nada. Usted lo ha dicho muy bien. Aquí estamos en un escenario en el que estamos absolutamente tirados a los extremos y hay dos caudillos principales muy importantes, lo querramos o no, el expresidente Uribe y por supuesto que no hoy ostenta el poder, que es el presidente Gustavo Petro. El que tenga el guiño de él va a ser por quienes las bases, las personas de a pie van a votar. El cepedismo no existe. Vaya, pregúntele a una persona de a pie, ¿usted qué sabe de Iván Cepeda? No sabe nada, se lo garantizo, le firmo donde sea esa teoría. Sin duda, el reconocimiento de Iván Cepeda Así es, pues ya tiene lo- una legitimidad en términos sociales, pero más allá de eso, políticamente todos sabemos que es el candidato gracias a la pelea política que casó con Álvaro Uribe Vélez y haber logrado medio meterlo a la cárcel. Si no, él no sería el candidato del petrismo. Existe pacto histórico más allá de Gustavo Petro, y eso es un hecho también claro y contundente. Sí, es como si alguien del Centro pacto Democrático histórico- dijera que existe Centro Democrático más allá de Uribe. No, el pacto histórico construyó sus listas y a todas las cámaras por elección popular. Eso no lo hizo ningún partido. No, pero Fue la ahorita, pero votación hace 4 años, más ¿cómo pusieron a votada. Mafe Carrascal en esa lista? ¿Qué había hecho ella, por ejemplo? Fue la votación más pasada. ¿Qué había hecho esta niña de Consolidó Antioquia? sus- Es el único partido político que construyó sus listas democráticas. Eso construye partido. El pacto histórico
es más que Gustavo. Este Diego, no es el primer ejercicio. No hay de pacto ningún histórico. partido Es decir, político que construya sus listas de manera democrática. Eso es un pajazo mental. Pero existe pacto histórico como expresión política y como partido político más allá de Gustavo Petro, y eso también es un hecho contundente. yo no lo voy a Y el meter candidato es Iván Cepeda. Yo no lo voy a meter más en esta camisa de 11 varas porque al final pues el señor presidente no ha dicho y eso también Sí. es una cosa que tenemos clara. Ahora, ¿a ustedes no les parece entonces innecesario que el país haga unas consultas si parece que ustedes están de acuerdo en que en este escenario es el que diga Petro o el que diga Uribe? Dicho de esa manera, y usted, Cristian, lo planteaba así, ¿para qué las consultas? Porque además los candidatos que van punteando en las encuestas no están en las consultas. Y al final, ¿para qué la consulta si pues un lado o el otro va a decir mi candidato es, y eso parece tener más validez que el ejercicio del 8 de marzo? Pues no, en eso sí no estoy tan de acuerdo. Aquí estamos hablando de que en principio hoy hay dos consultas, ¿cierto? Dos, bueno, si Vamos sale- en tres si sa- con la si del sale centro. lo de Claudia López, que eso de centro es desde Claudia López, digamos que, ¿cierto? Ella le puso nombre a la pero- consulta de las soluciones, para que la dejemos así. Claro, listo. Pero hay dos consultas. Una Sí. que a mi juicio, con Iván Cepeda era un mero saludo a la bandera, una mera recolección de fondos con la reposición de votos. Pero existe otra consulta que uno sí no puede desconocer, Camila, que hay actores supremamente relevantes, técnicos, estructurados, con hoja de vida, con unos perfiles altísimos. que Sí, uno hay dice, 9 claro, candidatos. hay un montón de candidatos, pero que si usted suma esos porcentajes de todos los candidatos, tienen un gran consolidado y el pacto entre ellos es, por ejemplo, que quien gane esa consulta, pues lo van a apoyar los demás. Ahí hay unas estructuras importantes del Centro Democrático que, por supuesto, hoy no es la primera fuerza política, lo ha dicho bien claro mi compañero, la primera fuerza política es el petrismo, ¿cierto? El pacto histórico, el petrismo, pero está adentro y ella está, pues tiene, digamos, la maquinaria, pero hay un candidato también que es Juan Carlos Pinzón, que tiene hoy un reconocimiento altísimo, que ha subido en las encuestas. está Vicky Dávila, está David Paloma Luna, Valencia, claro. está Cárdenas. Y si gana, yo no sé, Vicky Dávila o Aníbal Gaviria, o si gana Paloma Valencia, aquí no le aplica la misma regla de 3 que le estamos aplicando a la consulta de la izquierda. ¿Qué pasa si el expresidente Álvaro Uribe dice, ganó la consulta Vicky, pero mi candidato es Abelardo? Al final aquí, ¿cómo quedan en una consulta Eso. también donde falta que un líder de derecha diga quién es su candidato? Es que ese es el problema del caudillismo y eso ya ha pasado en el Centro Democrático. Entonces, no ¿para qué olvidemos vamos a hacer consulta de- si los caudillos, los jefes van a escoger su candidato? Porque no necesariamente Uribe, por ejemplo, tiene poder de decisión sobre quién gane esa consulta. Ahí la pelea es dentro de esa consulta. Yo creo firmemente, Camila, que quien gane la consulta de la consulta por Colombia Sí, la tiene de la derecha. grandes posibilidades de llegar a la segunda vuelta y de hacer un gran papel en la primera vuelta. Pero es que a mí no me dan esas cuentas, Cristian. De nuevo, Juan Sebastián, ayúdeme a desenredarlo, porque es que en la izquierda, bien plantea Juan Diego, va a terminar un candidato que gane la consulta, supongamos Roy Barreras, enfrentado y dividido con Iván Cepeda de la izquierda. Y en la derecha, quien gane la consulta, supongamos Paloma, Vicky, Pinzón, enfrentados con Abelardo de las Priella. Al final aquí, y si no quiere también en el centro, la de Claudia López, gana Claudia López enfrentada con Fajardo. Fajardo, sí. Al final también todos están divididos más allá de la consulta. Repito, en ese ejercicio, ¿para qué consultas? Consultas como plataforma para impulsar los liderazgos políticos de gran parte, por ejemplo, de quienes están en la consulta de la centroderecha, igual que en la centroizquierda con la potencia que busca generar Camilo Romero, no como una estrategia para realmente construir legitimidad política de cara a la elección presidencial, porque la fragmentación, como bien lo dices, está en el mismo estado sin importar en qué espectro político pongamos la lupa. Y precisamente ninguno de los caudillos de este país tiene claro quién es el gallo que va a ganar la pelea. Por eso precisamente están apostándole a dos bandas, porque necesitan tener sus opciones lo suficientemente fuertes para saber quién va a terminar siendo el que después del 8 de marzo, cuando veamos si el pacto histórico va a seguir siendo la mayor fuerza política o ahora va a ser el Centro Democrático, quién va a tener el mayor peso para liderar esa carrera presidencial real que va a empezar después del 8 de marzo. Juan Estoy Diego, completamente de acuerdo. no lo veo tan convencido con mi tesis. No me mire así, lo mío solo es una hipótesis, señor. Aquí hay que decir lo siguiente, también como algo claro, y es, mientras la derecha, toda la derecha, el uribismo, el sector que está apoyando a Abelardo de las Priella, la gran consulta, que son muchos sectores, hacen maromas todos los días para poder unirse de alguna manera, como sea, y ya parece que no lo van a lograr. Aquí tuvieron que dividirnos de forma forzosa.
al pacto histórico tuvieron que vivirlo de forma políticamente forzosa por parte del Consejo Nacional Electoral, porque íbamos a llegar completamente consolidados a la primera vuelta y también íbamos a ganar la elección de Senado y Cámara el 8 de marzo. Entonces, eso es un hecho contundente y por tanto la premisa aquí es que el pacto histórico, si ha logrado unirse con tanta facilidad en anteriores oportunidades, lo logrará hacer muy seguramente antes de la primera vuelta. De alguna manera buscaremos la forma para unirnos con contundencia antes de la primera vuelta y llegar unificados. Los veo muy optimistas. El pacto histórico surge simplemente porque lograron adquirir gobierno, si no la izquierda seguiría igual de fragmentada que hace 10 años y hoy están volviendo a su tendencia de fragmentación por falta de militancia política, igual que sucede en la derecha. La militancia no existe en este país porque somos cautillistas, porque estamos alineados es al mejor postor político, porque nos generan los acuerdos son los recursos económicos, no la real construcción de un mejor país. Y ese es el problema de todos los sectores políticos. Por ejemplo, que van a la derecha y a la izquierda. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con la lista de la Cámara en Bogotá? Que fue impugnada por un miembro de ellos mismos. No nos metamos con las listas, que ahí sí que es largo el camino, pero ya se nos está acabando el tiempo y como siempre terminamos este programa con las apuestas en las que recuerde usted también puede participar. Numeral El Andén, me deja ahí su apuesta, aquí lo anoto y volvemos a conversar la próxima semana. Dicho eso, Cristian, para terminar, ¿quién gana la consulta de la izquierda? Roy Barreras, sin lugar a dudas. ¿En la derecha? Bueno, centro-derecha. Pinzón, sí, por supuesto. A usted le toca, listo. No me toca, estoy convencido que es la mejor opción que tiene el país para Juan Diego, que ¿quién gana la consulta? Ya sé que su candidato Cepeda no está ahí. De los que hay hoy, ¿quién gana la consulta de la izquierda? Yo no sé si se puede llamar la consulta de la izquierda, ¿sabes? Del Frente por la Vida, entonces. La consulta del Frente por la Vida muy seguramente la gana Roy Barreras. ¿Y en la derecha? Y en la derecha muy seguramente la va a ganar Paloma Valencia. Paloma Valencia. ¿Usted qué cree, Juan Sebastián? ¿Quién gana en la derecha y quién gana en la izquierda? O bueno, en la consulta del Frente por la Vida y en la gran consulta por Colombia. En la izquierda tradicional gana Roy y en la derecha, que se trata de camuflar, gana Juan Carlos Pinzón. Gana Juan Carlos Pinzón. Solo por llevarles la contraria, no se les olvide que se metió un señor que se llama Daniel Quintero. Y con Daniel Quintero Calle cualquier cosa puede pasar. Aquí les dejo la apuesta, espero las suyas en redes sociales, señores, se nos ha acabado el tiempo, por lo pronto los espero aquí después del 8 de marzo a ver cómo nos va con esto y qué termina de pasar, porque hay 4 semanas para saber si se logra esa unidad de la que tanto habló esta noche Juan Diego o una división cada vez más marcada, muchos dicen movida por los hilos de un hombre que como pocos conoce cómo hacer política. Ese señor se llama Roy Barreras. No se les olvide la historia política del camaleón. Han escuchado ustedes a Cristian, a Juan Diego, a Juan Sebastián. Señores, gracias. Por lo pronto nosotros nos vemos, nos oímos la próxima semana en esto que se llama El Andén. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.